Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la bestia y su imagen. Vamos a ver quién es la bestia y cuál es su imagen. Eso está en Apocalipsis 14, en el versículo 9 y 10. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ya hicimos un estudio, ya estudiamos que la marca de la bestia es la maldad. La maldad. La bestia es un espíritu. El falso profeta es un espíritu. Satanás es un espíritu. Son tres espíritus. Vamos a leer el contexto de Apocalipsis del mensaje de los tres ángeles. El tercer ángel. Vi volar, comenzando del 6 al 13, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: solamente hay un evangelio, ahorita lo voy a explicar. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Lo voy a explicar así bien rápido. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio. Este es el evangelio que nosotros predicamos, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está hablando de predicarse el evangelio desde que vino Cristo, desde que Cristo murió y resucitó. Aquí comienza esta. Teman a Dios y darle gloria. Temer a Dios. Nosotros no podemos temer a Dios si no tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cómo recibimos el Espíritu de Dios? Recibiendo el evangelio. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, a Jehová. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. ¿Cómo cayó Babilonia? El reino que le pertenecía a Satanás, una vez que viene Cristo, se le da a él. Entonces, Babilonia
que es todo morador en esta tierra que adora a Satanás, una vez que viene Cristo, ya hay personas que pueden salir de Babilonia, que es hacer la maldad, que es no tener temor de Dios. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno adora a este espíritu que es de Satanás, la bestia y el falso profeta son espíritus malignos que te desvían del evangelio para que no tengas descanso. Entonces, si tú recibes el evangelio y prefieres amar este mundo, tú eres esta persona y eventualmente puedes recibir el sello de Satanás en tu frente y en tu corazón, o sea, la maldad. El Señor te llama. Entonces hay 7, así como en el Antiguo Testamento hubo 10 plagas, el Señor te llama, pero ya en el Apocalipsis hay 7 plagas. Entonces, si ustedes leen el libro del Apocalipsis, ahí te vas a dar cuenta que está confirmando lo que ya está escrito en el libro de Levítico. Entonces, las plagas que le fueron dadas al pueblo de Egipto, el pueblo de Egipto somos todos nosotros cuando andamos en el mundo. Cuando andamos en el mundo recibimos plagas. Entonces, por esas plagas, en esas plagas viene sufrimiento. Cuando recibimos el sufrimiento es para quebrantar nuestro orgullo. Aquí hay una similidad. Cuando tú recibes el sello de Satanás en tu frente, eres un orgulloso. Trata de recibir el evangelio como un niño y recibas el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Dice, él también verá el vino de la ira de Dios. La ira de Dios, hay muchos ejemplos de la ira de Dios en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías. El tiempo de Jeremías es muy buen ejemplo porque es Babilonia. Entonces vamos a leer un poquito en relación a eso. Yo creo que este estudio tal vez lo vayamos a hacer en 2 partes. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Estos tormentos que le han sido a las personas que prefirieron no seguir a Jesús, han estado pasando desde la muerte y la resurrección de Cristo. Dice, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Un ejemplo de los que recibieron fueron los fariseos, porque eran orgullosos. Y ese orgullo no les permitió reconocer al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces no tuvieron reposo. Cristo dijo, vengan a mí todos los que estén cargados, todos los que estén agobiados, y yo los haré descansar. Nosotros podemos tener descanso aquí. Entonces dice, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Nosotros debemos de ser como Cristo, cada vez parecernos más a Cristo. Cristo es la imagen misma de Jehová. Entonces, nosotros nuestro deseo, nosotros debemos de tener la mente de Cristo y comportarnos
como Cristo, para ser como Él es y no como Satanás. Satanás es el padre de toda mentira. Él es el diablo, es Satanás. La bestia, más específicamente, es una persona que no tiene entendimiento. El espíritu de Satanás, la bestia, que se llama la bestia, es un espíritu que te quita el entendimiento para que no entiendas. O sea, te desvía, te saca del evangelio. Por eso es bestia. Y ahorita les voy a poner algunas escrituras que están por ejemplo, en el Salmo 73, que nosotros somos como bestias, sin entendimiento. ¿Se acuerdan del versículo que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento? Precisamente por eso. ¿Y por qué el pueblo perece? Porque no recibe el evangelio. Cuando una persona recibe el evangelio y sigue al Señor, porque no se trata solamente de creer, se trata de... Nosotros somos salvos por fe, por la obra de Cristo Jesús, pero el Señor nos llama a que nosotros hagamos lo que Él dice. Y Él dice que honremos a Cristo y que amemos a nuestro prójimo. Esos son los 2 mandamientos. Que eso es la esencia de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso iba a venir a ser cuando una vez que viene Cristo, el segundo, el tercero y el cuarto mandamiento se cumplen en Cristo. Cuando tú sigues a Cristo Jesús, estás cumpliendo alegóricamente los 4 mandamientos, los primeros 4. Entonces ya de ahí ya nada más te queda completar 6, que en realidad es 1, amar a tu prójimo. Entonces si tú le das la honra a Cristo y te reconoces pecador y sabes que tú eres justificado por la fe, por creer el evangelio, ya estás cumpliendo los primeros 4. Eso es por fe. Entonces, ¿cuáles son los siguientes? Que ames a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, ahí estás cumpliendo los mandamientos del Señor. Porque eso es lo que el Espíritu te debe de estar diciendo. Jesús explica a través de Juan en el capítulo 14, 15 y 16 en relación al Espíritu Santo. Cristo dijo, el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Él les enseñará, Él los guiará. Entonces, Pablo dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Entonces, Pablo también dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Entonces, si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, vas bien, pero debes de tener paciencia hasta el fin. Mantener el evangelio en tu mente, en tu corazón, y no tengas altivez. Pensar que tú eres mejor que otras personas, porque eso ya es orgullo. Nosotros no somos buenos. Dios es bueno, Jehová es bueno. Él nos da a Cristo Jesús para que con la obra de Cristo Jesús, al creer en Él y seguirlo, nosotros somos perfectos a los ojos de Jehová. Pero si le entregamos su corazón, pero teniendo en cuenta que nosotros somos unos seres carnales, entonces se nos da gratuitamente el tesoro, nuestro tesoro verdadero que es Cristo, y nuestro tesoro que es el Espíritu Santo, que nos guía a Cristo y que nos guía a Jehová. Entonces, vamos a ver aquí las alegorías, porque esto ya está escrito en el Antiguo Testamento. La bestia, que tiene que ver con un tax, y ese tax, por ejemplo, el 666, 666, eso también está en el Antiguo Testamento.
Eso se lo pagaban las personas, era un impuesto que tenían que pagarle a Salomón para construir el templo. En este caso, el tax, el impuesto que nos pide Satanás es hacer la maldad. Así de simple, o sea, no. Esto es por esto a mí me fue dado por revelación. No es que yo sea más inteligente que otras personas. Esto es a través, la palabra dice en Lucas, que Cristo les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Pedro también dice que las escrituras no son de interpretación privada. Es solamente a través del Espíritu Santo. Pero no todos son maestros. No todos son maestros. No todos los cristianos pueden interpretar eso. Entonces, por eso también la palabra dice que se sometan a sus pastores, a los que los guía, a lo que les enseña, no a las personas, sino a lo que se les enseña. Yo aquí estoy compartiendo para el que tenga oídos para oír. Entonces dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Nosotros debemos de tener paciencia. Fíjense, primero obtenemos la fe. Entonces, a través de la fe, el Espíritu Santo nos conduce para hacer bien, para tener virtud. Entonces, a nosotros tener ya la virtud, eso ya es un fruto del Espíritu, pero también el Señor nos va a ayudar a ser pacientes hasta el fin. O sea, para no renegar del Evangelio, para no cambiar el Evangelio. Pero todo tiene que ver en la medida de que tú haces lo que el Espíritu Santo te conduce a hacer. Si es que estás escuchando el Espíritu Santo, si tú pecas y no te sientes mal, tú tienes un gran problema. Tú no te has arrepentido, tú no has creído al Evangelio. Entonces, es muy simple. Entrégale tu corazón al Señor. Señor, yo le entrego mi corazón, yo no soy bueno, no soy buena. Usted lo sabe, Señor, yo solamente hago males. Ayúdame, Padre mío, límpieme, deme conocimiento para no ser como una bestia, sino ser santo como usted es santo, para yo seguirlo, para yo adorarlo, para yo glorificarlo. Así de simple. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto está en primera de Juan, si mal no recuerdo es capítulo 3 o 4, los últimos 2 versículos. Y estos son los mandamientos: darle honor a Cristo y amar a tu prójimo. Y oí una voz desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Desde cuándo comenzó esto? Los primeros fueron los apóstoles, ellos fueron los bienaventurados. Vayan y estudien las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vean las bienaventuranzas. Entonces los primeros fueron los discípulos, esto ya comenzó con los discípulos. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Okay. Ahora, déjenme decirles en relación a los espíritus. ¿Ok? En Efesios 6:12, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Demonios. ¿Ok? Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Desde cuándo entró el espíritu del anticristo? Desde que empezaron a predicar los apóstoles, desde la ascensión de Cristo. Una vez que Cristo asciende al cielo, viene el espíritu del anticristo, ¿verdad? Entonces, o sea, los que no creen, el espíritu del anticristo, ¿quién lo manifiestan? Las personas. Ustedes pueden ver ahorita cómo hay tantas personas que dicen que Cristo ni existió, que no es cierto, que son puras, o sea, no lo creen. Eso viene, eso ¿quién lo pone? Eso lo pone el espíritu del anticristo en las mentes de las personas para que no crean. Y al no creer, obviamente ellos ya llevan la marca de la bestia, porque son como unas bestias, porque no van a poder entender la palabra de Dios. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, de Satanás, y de la boca de la bestia, otro espíritu, y de la boca del falso profeta, otro espíritu. ¿Cuántos espíritus son? 3. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esto, a manera de ranas, esto es una plaga. O sea, esto ya es un castigo de Dios. ¿Okay? Éxodo, está en el Antiguo Testamento, Éxodo 8 del 1 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, la plaga de las ranas es la segunda plaga. La primera fue la de la sangre, que todo se convirtió en sangre, que eso metafóricamente tiene que ver en donde se matan unos a otros. Toda la gente se critica uno a otro, siempre se anda hablando mal de la gente, ¿verdad? Esa es la primera plaga. La segunda plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ok, aquí el Señor está haciendo un llamado a Satanás para que deje ir a su pueblo para que le sirvamos. Pero acuérdense, Dios mismo endurece el corazón de Satanás. ¿Para qué? Para castigar a las personas. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Ya hablamos que hay 3 espíritus como de ranas. El de Satanás, el de la bestia y el del falso profeta. Y por consiguiente, por sufrimiento. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. La tierra de Egipto son todas estas personas que no quieren reconocer al Mesías. O sea, viven en Egipto, o sea, esclavos de Satanás. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. La tierra son las personas. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés, ¿cuál es el sacrificio que quiere Jehová? Que reconozcas el evangelio, el sacrificio de Cristo Jesús. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió,
se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaban la tierra. Esto es alegórico, ahorita se los explico. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Fíjense, las ranas, cuando se amontonan y están muertas, porque las personas están muertos en pecado, alegóricamente, apestan. ¿Cómo huele el azufre? Apesta. Entonces, donde haya pestilencia, vienen los buitres. Donde hay cuerpos muertos, vienen los buitres y se los comen. Eso es lo que comen las aves del cielo, que son de Satanás, porque están las aves del cielo que son de las que han obedecido a Jehová. Las aves del cielo de Satanás son los buitres. Son todas las aves que comen carroña. Entonces, que comen animales roedores, o como las ratas y todo eso. Que esto es alegórico de las personas que andan en el mundo, que andan comiendo polvo. Entonces, si se fijan aquí, tiene que ver con que apesta la tierra. A la nariz de Jehová, una persona que hace el mal le hace, apesta. Pero ¿qué pasa cuando una persona reconoce el evangelio y ama a su prójimo? Dice Pablo, dice, fragante aroma. Cuando Jehová ve a uno de sus hijos obrando, amando a su prójimo, a su hermano, ofrenda agradable. Eso tiene que ver alegóricamente con las especies. Déjenme ver si les doy el versículo en donde dice Pablo, fragante aroma. Que tiene que ver con dar los diezmos de la menta, de las especies. Ok, aquí está, fíjense bien, en Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Se acuerdan lo que dice Jehová? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. O sea, una ofrenda que le enviaron a Pablo para predicarle a los mismos Corintios, la iglesia de Macedonia, que los filipenses son unos de ellos. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, por ejemplo, dice Jehová, mis hijos de la iglesia de los filipenses, que le mandaron dinero a mi siervo Pablo para llevar el evangelio, para que no le falte a él comida, para que no le falte lo que él necesita. Pero ¿qué pasa con los que son hijos de Satanás, que hacen el mal? Cuando habla son quemados en azufre, o sea, el azufre apesta, es alegórico. Una persona que critica a su hermano,
que hace el mal, que le roba, que maldice, que se mete con la mujer de su prójimo, en el caso con el marido de su prójimo. Eso es un olor apestoso, a ranas muertas, a azufre para Dios, para con Dios. Entonces, todas estas alegorías, poco a poco, con el entendimiento que Dios nos da, se puede entender que tiene que ver con todo lo que es maldad, con todo lo que es desamor. Vamos otra vez fíjense bien, en Gálatas, en relación porque en Apocalipsis dice el Evangelio eterno. Hay personas que dicen, no, es que nosotros somos los que predicamos el Evangelio eterno. El Evangelio nomás es uno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, nomás hay uno. Les dice a los Gálatas Pablo, comenzando del 6, en el capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense bien, ¿ok? Un evangelio diferente. Vamos a ver por qué. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pausa. Cuando predicamos el evangelio, le damos la honra a Dios, le damos la honra a Cristo y no a nosotros. ¿Qué pasa si predicamos la ley? Mira, yo sí cumplo los mandamientos. ¿Quién se está llevando la gloria? Nosotros, si predicamos eso. Pero ¿qué pasa si predicamos la fe? En Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos ayuda a darle la honra a Cristo, a darle la honra a Jehová y amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? Jehová, Cristo, no nosotros. Nosotros no podemos presumir nada. Pero, por ejemplo, si dicen, ¿tú no hablas en lenguas? No, pues no has recibido el Espíritu Santo. Yo sí hablo en lenguas. Tú no. Ahí está el orgullo. ¿Tú no perteneces a mi iglesia donde yo voy? Yo sí. Tú no. Tú no eres hijo de Dios. Ahí está el orgullo. O sea, cuando se predica una cosa en donde nosotros podamos presumir, ahí está el orgullo. Y donde hay orgullo, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Porque dice el Señor en su palabra, al orgulloso Jehová lo mira de lejos. Pero al humilde le dice, ¿qué quieres, hijo? Hijito mío, ¿qué quiere mi hijo? Él está a la mano, está a la disposición. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Se fijan? Yo hasta ahí lo voy a dejar. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que hay personas que se querían justificar con el judaísmo, sin entender que el judaísmo era una sombra
de lo que iba a venir a ser Jesús, el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, que iba a morir y resucitar. Y la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que quería decir el judaísmo. Apunta a Cristo y a la llenura del Espíritu Santo. Así de simple. Entonces, cuando las personas regresan al judaísmo, a la ley, quieren ser importantes. Hay dos cosas, dice Pablo en la carta a la Odisea. Dice, ustedes quieren ser, ustedes quieren tener, por eso hacen eso. ¿Ok? So, tengan en cuenta esto, hermanos. ¿Ok? Fíjense en Pablo, en Gálatas 2, del 11 al 16 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? So yo voy a parar aquí este estudio, es la parte 1, y ahorita sigo, voy a hacer una segunda parte en donde voy a explicar un poquito más, bíblicamente, con la palabra de Dios, no con mis palabras, cómo ustedes pueden ver que la bestia, o que los que son como bestias son los que no tienen el entendimiento, y tiene que ver con el orgullo. ¿Ok? So, continuamos en la parte 2. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.